Y hoy veremos en la primera parte del capítulo 5. Este es una suerte de primer clímax del Evangelio por la historia que vamos a ver, una historia peculiar, singular, en los así llamados evangelios sinópticos. Esta historia siempre ha sido algo singular, peculiar, y en un momento veremos el porqué de ello. Bueno, la exposición la he titulado así, El más poderoso contra la legión, y espero en la lectura del texto y en la exposición sea evidente el porqué de ese título. Así que voy a dar lectura al texto que estaremos explorando juntos en este segmento de exposición. Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20. Y comienzo así en esta traducción que les ofrezco. Y fueron hacia el otro lado del mar, hacia la región campirana de los Gerasenoi. Y saliendo él de la barca, inmediatamente vino a encontrar a él de entre las tumbas un ser humano con un espíritu impuro, quien la residencia tenía en los túmulos funerarios o en los monumentos, y ni siquiera con una cadena, no más nadie era capaz a él de atar o encadenar. Por lo mismo, a menudo con grilletes y con cadenas ha sido encadenado, y han sido rotas las cadenas por él, y los grilletes han sido hechos pedazos, y nadie era fuerte para a él someter. Y a través de toda noche y día, en los túmulos funerarios o en los monumentos y en las montañas o montes, estaba clamando y lacerándose o cortándose a sí mismo con piedras. Y viendo a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y clamando con una gran voz, dice: ¿Qué a mí y a ti, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te imploro por Dios, no me torturases. Ya que decía a él: sal, espíritu impuro del ser humano. Y preguntaba a él: ¿qué nombre fue dado a ti? Y dice a él: Legión, el nombre dado a mí, pues muchos somos. E imploraba a él muchas veces, de modo que no a ellos enviara fuera de la región campirana. 5:11. Ahora bien, se encontraba por ahí, por la montaña, una piara o manada grande de cerdos jóvenes, siendo apacentada. E imploraban a él diciendo: envíanos a los cerdos, de modo que en ellos entrásemos. Y se los permitió. Y saliendo los espíritus impuros, entraron en los cerdos, y se precipitó la piara o manada hacia el empinado acantilado en el mar, como 2000 cerdos, y se ahogaban en el mar. 5:14. Y quienes las apacientan huyeron e informaron en la ciudad y en los campos, y vinieron a ver qué es lo que ha ocurrido. Y vienen hacia Jesús y observan a quien está poseído por un demonio, estando sentado, estando vestido y estando en su juicio o en sus 5 sentidos, quien había tenido la legión. Y estuvieron temerosos e informaron con un gran detalle a ellos, quienes vieron cómo llegó a suceder, a quien está poseído por un demonio, y acerca de los cerdos. Y comenzaron a implorar a él irse de sus límites o fronteras. 5:18. Y metiéndose él en la barca, imploraba a él, quien estuvo poseído por un demonio, de modo que con él esté. Y no permitió a él esta petición. Al contrario, dice a él: ve fuera a la casa tuya, hacia los tuyos, e infórmales, tantas como el Señor a ti ha hecho y te mostró misericordia. Y partió y comenzó a proclamar en voz alta en Decápolis, tantas como hizo a él Jesús. Y todos ellos estaban impresionados. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de este texto
repito, peculiar, singular en por lo menos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, una suerte de primer clímax del relato evangélico. Y bueno, este relato que nos comunica Marcos, me pareció pertinente iniciar nuestra exposición llamando su atención a bueno, tiempo atrás, unos meses atrás, Rebeca me recomendó, me sugirió que viera esta entrevista que le hacen al presidente de El Salvador, de apellido Bukele. No me acuerdo ahorita de su primer nombre, pero Bukele le entrevista a esta persona que se llama um, Tucker Carlson. Es una entrevista en inglés. Veré si es posible ver un extracto de la entrevista con subtítulos, pero lo singular de esta entrevista es la perspectiva del presidente de El Salvador. La conversación inicia recordando un hecho, ¿va? Antes que él entrara en funciones, este presidente, El Salvador tenía la tasa de homicidio más alta del mundo. Nos superaba a nosotros, ¿no? Ya es un caso, pero El Salvador era el primer país con la tasa de homicidio más alto. Ahí está, parámetro, miden el número de homicidios por 100.000 habitantes y El Salvador estaba en la primera posición, ¿no? Y tenían el gran desafío, particularmente el gran desafío de las quizás sí llamadas, ¿cómo decir?, pandillas. Ah, Han escuchado quizá la Mara Salvatrucha y algunas otras, ¿verdad? Entonces, comienza esta conversación entre ellos dos, el entrevistador, en su, valga la redundancia, entrevista al presidente, planteándole estas preguntas, ¿no? Esa era la situación, pero esa situación, al paso de unos años, cambió dramáticamente y ha reducido la tasa de homicidio. En Occidente ahora es una de las más bajas. Y la pregunta de él, ¿cómo le hizo? ¿Ah? ¿Cuál fue el método? No sé si se alcance, voy a intentar. Si no se alcanza a apreciar, entonces les platico un poquito, pero para voy a intentarlo, a ver si se alcanza, si funciona esto. Ajá. Mm, Espero que tenga los subtítulos. Mm, 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 mm. Voy a hacer un último intento y si por alguna razón no me funciona, entonces mm, bueno, me temo que no me está funcionando, así que regreso a mi presentación. Bien, bueno, comienza la entrevista y a partir del minuto, casi minuto 2 con 40 segundos en esta conversación, este, ah, allí está el enlace, el de abajo, por si después quieren observarla, o con mucho gusto luego circulo este enlace que les llevaría a YouTube, y ahí en YouTube se pueden activar subtítulos en español, pero el punto es ese. Comienza la entrevista y le dice, o sea, un país requiere paz para convivir, para existir, coexistir y emprender cualquier proyecto, ¿verdad? Pero dice él, cuando asume funciones, tenía el gran desafío de estas pandillas, ese es quizá el término que usaríamos en español, y él le pregunta, bueno, pues ¿cómo le hicieron, para reducir esa tasa de homicidio? Y le dice, bueno, te ofrezco la versión oficial y la versión real, ¿verdad? Ahí se ríe el profesor, bueno, ¿y cuál es la versión oficial? ¿Verdad? Y él le cuenta, bueno, pues sí, este fue nuestro plan, reducimos la tasa de homicidio. Y dice, señora, ¿cuál fue la versión real? ¿Verdad? La que no anda circulando, la que nadie ha comentado. Y le dice, bueno, la verdad es que teníamos un problema muy difícil, muy difícil. Él usa la expresión una misión imposible, ¿verdad?
el desafío de estas bandas que se infiltraban en la población y para aterrar a la población, para mantenerla sometida, incluso mataban al azar, ¿no? A cualquier persona. Entonces era un gran desafío, pero dice, lo que hicimos primero fue orar y se queda el entrevistador así, ¿no? ¿Cómo que orar? Sí, oramos a Dios, ¿no? Y le pregunta, ¿y los demás en su junta, en su equipo de trabajo, estaban cómodos con eso? Y le dice, sí, pues la mayoría creemos en Dios. Dice, somos un país secular, pero la mayoría de mi gabinete cree en Dios y eso es lo primero que hicimos, ¿no? Oramos, ¿no? Y empezamos a orar, le pedimos sabiduría al Señor, pedimos que el Señor interviniera y sigue elaborando, eso es lo que llama la atención, él sigue elaborando el problema porque dice que algunas de estas pandillas, especialmente la MS-13, Mara Salvatrucha, creo que es el... Dice, ellos eventualmente adoptan un ritual satánico, ¿ah? Es una pandilla satánica. Y comenta el testimonio de una de estas personas, miembros de esa banda, que eventualmente dejó de serlo. Esa persona asesinó, dice, a muchas personas, pero hubo un momento, él dice, en que le dicen, tienes que matar a este bebé. Y él dice, espera, espera, ¿por qué tengo que matar a este bebé? Y le dice, es que hay que ofrecérselo a la bestia, dicen, la bestia. Y sí, era parte del ritual satánico, ¿no? Y entonces el argumento de este presidente, sorprendentemente para todos nosotros hoy día, es que dice, lo primero que tuvimos que hacer es orar, ¿verdad? Y enfrentar esta batalla espiritual. Y una vez que ganas la batalla espiritual, ya lo demás, entonces, no es tan difícil, tan problemático, ¿no? Y entonces, esto es lo sorprendente, lo extraordinario en esta conversación. Este presidente se transparenta y dice que eso es lo que hicieron. Oraron, pidieron la ayuda del Señor y así es como emprendieron su plan, su acción. Dice, fue un milagro, esa es la verdad, fue un milagro. Aunque puedo decirte que este fue nuestro plan, fue un milagro. Era una misión imposible, pero algo extraordinario ocurrió y es porque oramos, porque esta lucha es espiritual también. Y si tú no consideras la parte espiritual del problema, del desafío, entonces no va a funcionar tu programa. Pero una vez que comienzas a atender ese aspecto, la otra parte entonces comienza a funcionar. Bueno, ahí está esta entrevista. Con mucho gusto después les paso el enlace. Quería mostrarles esa parte, esa conversación y ver cómo reacciona el entrevistador, ¿verdad? De hecho, es inusual, solo de vez en cuando escucharíamos a un jefe de Estado, a una jefa de Estado orar, ¿verdad? Y admitir que se requiere la ayuda de Dios en los grandes desafíos que enfrentan todos los países, ¿verdad? Pero este fue el caso. Bueno, habiendo dicho eso, hermanos, ah, brevemente estamos viendo este evangelio según Marcos, y el evangelio nos comunica eventos que ocurren en el primer siglo después de Cristo, particularmente la tercera década de ese primer siglo, cuando entonces en esa región del mundo quien imponía términos y condiciones era el así llamado Imperio Romano. Y particularmente, es decir, estamos en la costa este del Mediterráneo, en esa zona, y particularmente en esa zona, lo que en el primer siglo a veces se llamaba el territorio de Palestina, dividido en esas subregiones, y hemos estado siguiendo a Jesús, ¿no? Desde el capítulo 1 mismo, cuando Jesús aparece, sale a escena pública, él ha andado en los alrededores de esa zona norte, los alrededores de ese mar, era un lago, pero en ese tiempo se le llamaba mar de Galilea, y particularmente en Capernaum, ¿no? Como que Jesús hizo de Capernaum su base, digamos, iba y venía, pero volvía a Capernaum más o menos. Y esto es lo que hemos estado aprendiendo al seguir a Jesús muy de cerca, le hemos visto proclamar el Evangelio, llamar a personas, en ocasiones hermanos incluso, en la familia, enseña, echa fuera espíritus inmundos o expulsa demonios, cura, sana a personas con una variedad de enfermedades, limpia, purifica. Y la semana pasada vimos cómo Jesús nos lleva ya a un siguiente nivel, ¿no? Y ese nivel es que Él reprende el viento y silencia o calma el mar, ¿no? Y los que estaban alrededor de Él necesariamente tuvieron que hacer la pregunta, ¿quién entonces este es? Que incluso al mar
somete, ¿verdad?, al mar, calma. Y vimos, ¿verdad?, estas son prerrogativas divinas. En el Antiguo Testamento, solo Yahvé Dios es quien sometía al mar, quien usaba el mar para sus fines y propósitos, ¿verdad? El mar se avenía a los planes de Dios, se abrió para dar paso al pueblo de Israel y después volvió a su cauce y anegó al ejército que perseguía al pueblo de Israel. Y así varias historias. De hecho, comenzamos leyendo hoy en nuestro servicio. Leímos ese extracto de Isaías, capítulo 51, versículos 1 al 11, un texto extraordinario. Y en ese texto, el profeta Isaías mira al pasado, vuelve a este episodio, a ese episodio que marca al pueblo de Israel, el último obstáculo, sí, a superar para dejar atrás Egipto y emprender esa nueva vida como pueblo de Dios bajo el señorío de Yahvé Dios. El último obstáculo era cruzar esas aguas. Y el profeta Isaías vuelve a ese evento, como Dios obra en las aguas, pero hace una lectura un tanto mítica, ¿verdad? Dice, es como si el mar fuese una suerte de dragón, ¿verdad? Y Dios, Yahvé Dios, eh, 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 ejecuta al dragón, ¿verdad? Vence al dragón, domina, somete a ese dragón, ¿verdad? Y entonces el pueblo cruza sobre las aguas, ¿verdad? Digamos que el profeta Isaías en su visión personifica al mar como una suerte de dragón, ¿verdad?, que también lucha y es hostil a los planes de Dios, pero Dios vence al dragón mar, ¿verdad? Y cruza el pueblo y el pueblo experimenta libertad y comienza esa relación especial, singular entre Yahvé Dios y el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero así lo ve el profeta Isaías al paso de los siglos, le da esa lectura incluso mítica, pero es una manera de expresar cómo Yahvé Dios controla, somete, o el mar simplemente obedece sus planes y propósitos. Y esto es algo que hace Jesús. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a nuestro texto. Y el primer punto que quiero destacar es este, que Jesús va deliberadamente a territorio no judío. Hasta ahorita hemos visto Jesús ha estado en el norte de Palestina, en el territorio de Galilea, así se llamaba esa zona del norte, pero deliberadamente Jesús decide ir con sus discípulos a un lugar netamente no judío. La población mayoritariamente era no judía en esa zona, en esa parte del mundo. Así que comenzamos en 5:1. Fueron hacia el otro lado del mar, hacia la región campirana de los Gerasenoi. Bueno, ese vocablo, si lee uno el pasaje paralelo en Lucas 8:26, es el mismo término, pero si uno lee el pasaje paralelo en Mateo 8:28, Mateo, en vez de decir Gerasenoi, por lo menos en griego, usa el vocablo Gadarenon, ¿no? Hay una variante en cómo deletrear el nombre de ese lugar, ¿verdad? El patronim, sí, el nombre de ese lugar, el topónimo, quiero decir. Bueno, volvemos en un momento a eso, pero el punto es que Jesús va hacia el otro lado del mar. Por cierto, este texto en realidad le está dando continuidad a lo que vimos la semana pasada, al final del capítulo 4. eh, Terminó Jesús de contar estos relatos breves, cortos, donde comunica varios aspectos del reino de Dios. Y dice 4:35, y dice a ellos en la hora del anochecer, llegando ya a darse, si cae ya la noche, está oscureciendo, y Jesús dice, vayamos hacia el otro lado del mar. Se despide, él ya estaba en una barca, ¿verdad? Y así como estaba en la barca, le toman, y entonces entre 4:36 y 4:37, pues emprenden el viaje, ¿ah? Emprenden el viaje, y dice, se produce una gran borrasca, una gran tormenta, y es cuando vimos este episodio. Jesús calma, pero deliberadamente Jesús dio la instrucción, vayamos hacia el otro lado del mar, y llegan a este lugar. O sea, Jesús deliberadamente va a este lugar, él tiene la intención de llegar a este lugar, está abriendo el alcance, las fronteras de su ministerio, ¿ah? Ha estado en este lugar del norte de Palestina, ahora va a otra zona, a otra zona. Continuando con 5:2, bueno, llega ahí y saliendo él de la barca inmediatamente vino a conocer a él o a encontrar a él de entre las tumbas un ser humano con un espíritu impuro. Y hace un instante nuestra hermana Edni leyó para nosotros dos pasajes. El segundo que leyó
sí, el segundo que leyó fue Números 19, y particularmente el verso 16 y 18 destacaba: cualquier persona que por alguna razón entraba en contacto con algún cadáver o estaba en una tumba, por ese solo hecho adquiría esa condición de impureza, ¿verdad? O inmundicia. Y entonces el texto recomendaba: tiene que estar 7 días separado, no podía entrar al campamento. Entonces, aquí deliberante vemos a una persona que vive, que reside justamente en esa zona, vive entre los muertos. Es una persona viviente, un ser humano, pero algo le ha pasado a esta persona, que su residencia, su domicilio, su morada, su casa, su habitación son las tumbas, los sepulcros. Allí esta persona viviendo en un estado continuo de impureza, de inmundicia, ¿no? Entonces, esas son simplemente señales, indicaciones de que Jesús deliberadamente está yendo a un lugar eh, caracterizado por esas condiciones, ¿no? No solo eso, 5:11 nos dice también que por ahí, en esa zona, en los alrededores, en la montaña, digamos, en la colina falda de la montaña, había una piara que simplemente quiere decir manada de cerdos, o una piara o manada grande de cerdos, siendo apacentada o alimentada. Y también Edni leyó para nosotros Levítico capítulo 11, y ahí nos indicaba qué animales eran apropiados o inapropiados, digamos, para el estilo de vida del pueblo de Israel. Y los cerdos, ¿verdad? No eran bien vistos, ¿verdad? Era un animal que por sus características era catalogado como impuro, así que los israelitas no comían carne de cerdo, y desde luego no podían criar cerdos entre ellos, ¿no? De otra manera, caían en la condición de impureza o inmundicia. Lo dice el Levítico 11:7 también, ¿va? 7 días iban a estar así en esa condición si entraban en contacto con un cerdo. Así que simplemente estas características nos dicen que Jesús va realmente a un territorio que desde luego no está informado por la palabra de Dios. No hay esa tradición de alienar, de orientar la vida de acuerdo a las normas de Dios, ¿no? Hay una persona que vive entre las tumbas, estas personas crían cerdos, entonces deliberadamente es un territorio no judío, ¿verdad? Con estas características. Y además, al final, ya el texto nos dice que ese territorio era lo que en ese tiempo, en el primer siglo, se llamaba Decápolis. Esta persona va hacia el interior de la Decápolis, ¿ya? De la que ahorita veremos un poco más. Así que, ah, en efecto, si uno, tan solo por citar a una fuente del periodo clásico, Plinio el Viejo, un hombre del primer siglo después de Cristo, tío de, hemos leído aquí un texto de Plinio el Joven, ¿verdad? Ese era su sobrino. Plinio el Joven da un testimonio de los cristianos en los primeros años del segundo siglo después de Cristo, pero Plinio el Viejo escribió esta obra, Historia Natural, muy conocida en su tiempo, o bueno, en estudios clásicos, y él va describiendo, ¿verdad?, algunas de las regiones del mundo de entonces, de los dominios del Imperio Romano, y en su libro 5 de esta obra Historia Natural dice: por encima de Idumea y Samaria se extiende Judea a lo largo y a lo ancho. La parte de ella que está unida a Siria se denomina Galilea, pero la más cercana a Arabia y Egipto, Perea, sembrada de montañas fragosas y separada de las otras Judeas por el río Jordán. Y sí, empieza a describir, va describiendo las varias provincias del Imperio Romano. Llega el turno para la provincia bueno, de Judea en sus términos, y comienza a describirla, en su libro 5, la sección 14, y continúa, y llegando a la 17 dice: hasta aquí llega Judea. Ha estado describiendo con suficiente extensión las características de ese territorio, y dice que Judea, en el 5:18, Judea limita con ella por la parte de Siria la región decapolitana, es decir, la región de las 10 ciudades, Decápolis, literalmente es en griego ese vocablo, llamada así por el número de sus poblaciones, es decir, 10, ¿va? Y él admite que en ese entonces, que no todos incluyen las mismas, ¿va? Había una controversia, algunos decían que eran,
el consenso que eran 10, pero ¿cuáles 10? Esa era la pregunta. No había del todo un acuerdo unánime, pero él en listas hace su propia lista de esas 10 ciudades que comprendía esa región de Decápolis. Y dice así, la primera es Damasco, fértil por los canales de riego que absorben el río Crisora, Damasco en Siria, la Damasco de hoy todavía en Siria, fértil por los canales de riego que absorben el río Crisora, Filadelfia y Ráfana, todas retiradas hacia la parte de Arabia, Escitópolis, llamada así por los escitas, llevados a ella antes Nisa por la nodriza del padre Liber, que la sepultó allí. Gádara es la otra ciudad, bañada por el Hieromice y la ya citada Hipodiopela, con abundancia de agua, Garasa y Cánata, ¿no? Bueno, ahí están las 10 ciudades, ¿no? De acuerdo a la lista que hace Plinio el Viejo, una fuente que se cita con frecuencia en estos libros. Así que, volviendo a nuestro mapa, Jesús andaba en la zona norte de Galilea, cruzan el mar y van a la otra parte, digamos, van hacia a la parte este del mar, llegan ahí algunas de las costas y se internan o andan por allí. ¿Eh? Es decir, Jesús, bueno, Marcos habla de que le sale un hombre que estaba en Geraseno, ¿ah? Y hay esa ciudad que se llama Gerasa. Mateo habla de un hombre que sale de Gadara, ¿ah? Entonces parece que en los dos relatos simplemente era dar por referencia, dar como una orientación geográfica que andaban en esa zona, en la zona de Decápolis y destacan una de esas 10 ciudades, ¿no? Una de esas 10 ciudades. Lo cierto es que el evento ocurre muy cerca, muy próximo de las orillas del mar, porque nos dice que esa piara de cerdos, ¿va? Eh, finalmente pues esa negada porque caen al mar, posiblemente estaba el evento ocurre relativamente cerca del mar. Así que ese es simplemente Marcos y Mateo a su manera, los evangelistas a su manera, nos dan simplemente una orientación geográfica de a qué zona de esa parte del mundo se interna Jesús, ¿no? Va al otro lado del mar, a la parte este, digamos, está en territorio, a la parte este, incluso se puede decir del río Jordán. Por allí está Jesús ahora con sus discípulos, pero está en una zona primordialmente, eminentemente no judía, no judía. Predominan otros usos, otras costumbres, otra perspectiva de la vida. Ese es el punto. Ahí llegó Jesús, ¿no? También ese es territorio que Jesús reclama para sí, como después el mismo Evangelio de Mateo dice, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Bueno, allí está Jesús. Ese era el punto a destacar. Llega Jesús al territorio no judío, que podía ofender, todas las prácticas podían ofender a cualquier judío, pero no a Jesús, no a Jesús. Bueno, ese es el primer punto. Lo segundo a destacar de este pasaje es esa deshumanización de este ser humano. Este es un pasaje que se extiende en detallar qué le ocurre a un ser humano cuando está sometido, controlado, dominado por estos espíritus inmundos. ¿Qué le pasa a una persona entonces como ahora? Dice nuevamente, entonces 5:2, saliendo él de la barca, inmediatamente vino a encontrarle a él de entre las tumbas un ser humano con un espíritu impuro o inmundo. Esa frase, espíritu impuro e inmundo, ya la hemos visto anteriormente. La primera vez nos la encontramos en Marcos 1:23 y aparece así en singular. Igualmente Marcos 1:26, Marcos 1:27 habla de espíritus impuros o inmundos, habla en plural. Luego vuelve a aparecer otra vez la frase en 3:11 y en 3:30. En 3:11 está en plural, en 3:11 en singular. Y aquí veremos esa ambivalencia en el texto. Comienza diciéndonos que este hombre tiene un espíritu inmundo y más adelante nos va a hablar en plural. Y de hecho el plural es intenso porque habla de varios, de una legión, de hecho, pero antes de llegar ahí, este es el hombre que viene a encontrar a Jesús. Es un hombre dominado por un espíritu inmundo. Entonces, ¿qué es lo que le hace el espíritu impuro a una persona? Dice 5:3, quien la residencia o la morada tenía en los túmulos funerarios, en sus monumentos. O sea, ¿quién decide qué tiene que pasarle a un ser humano para que haga de su residencia, de su morada, de su domicilio, de su lugar, su hábitat, digamos, el espacio de los muertos, ¿no? La muerte misma.
¿Qué tiene que pasarle a esa persona en su mente, en su corazón, para hacer de ese su lugar de morada? ¿No? Primero. Segundo, ah, dice que ni siquiera con una cadena, no más nadie era capaz a él de atar. ¿Por qué era necesario usar cadena? Dice el texto. Por lo mismo, a menudo con grilletes, ¿no? Y con cadenas ha sido atado, ha sido encadenado. Pero estas no son suficientes. Han sido rotas, destruidas las cadenas por él y los grilletes han sido hechos pesados, ¿no? Los vecinos de alrededor, los de esa región, sabían de esta persona, ¿verdad? Tenía su reputación, le han intentado someter, le han intentado contener, pero no pueden. Dice, nadie era fuerte, nadie era poderoso para a él someter, dominar o controlar. Este lenguaje ya nos es familiar. Juan el Bautista, la primera vez cuando aparece Juan el Bautista y nos dicen qué es lo que hace Juan el Bautista en Marcos capítulo 1, Juan el Bautista presenta a Jesús, no usa el nombre Jesús la primera vez, usa el vocablo Joiscurotero, el más fuerte o el más poderoso. Dice, viene el más fuerte o el más poderoso. Eso fue el término. Después Jesús le acusa, tú porque eh, por Belcebú, por en alianza o tienes un vínculo con este adversario y por el poder, por eso es que tú puedes hacer estas cosas y él no, él dice que no. Pero Jesús habla de el adversario de Satanás como el fuerte o el poderoso. Jesús usa el término iscurón. Y aquí el punto es que no hay nadie, no hay nadie. En ese lugar, en esa zona del mundo, no había nadie fuerte o poderoso para someter, para dominar, para controlar a esta persona. Entonces, evidentemente, esta persona hacía de las tumbas su morada, tenía una fuerza excepcional o extraordinaria, nadie le podía someter, contener. No solo eso, había algo más a lo largo de toda noche y día. Imaginen, noche y día tenemos a una persona que allí donde vivía o en las montañas divagando, clamaba, gritaba, y cómo hubiera sido su grito, ¿verdad? Quizá un grito lastimero, este, pero además, no solo eso, no solo es que gritara, sino además se cortaba a sí mismo. Eso quiere decir el término que usa, el verbo que usa aquí en griego, ¿verdad? Se corta a sí mismo, ¿verdad? Se laceraba y lo hacía con piedras, ¿verdad? Algo le ha pasado a esta persona que al ver disminuida su condición de ser humano, al ver disminuida su condición, su humanidad, ah, incluso se hace daño a sí mismo, se lastima a sí mismo y gime y clama y grita. Y probablemente era un gemido lastimero, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero allí tenemos a una persona en ese lugar, marginada, aislada, dañándose, lastimando a sí misma. Y nadie puede con él, nadie podía hacer algo. Lo intentaron, ¿verdad? Pero nadie puede someterlo, nadie puede controlarlo, nadie puede remediar su situación, su condición. Todo lo contrario, desde luego, a lo que la Escritura nos enseña que debe, cómo debe ser, cómo debe vivir un ser humano. Rápidamente, Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a Adán, ese es el vocablo en hebreo. Cuando se traduce Adán al griego, se utiliza el término antropos, que es el término con que Marcos está describiendo a esta persona. Dice este antropos, dice. Así que Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y rija y tenga dominio en el pez del mar, en la ave de los cielos, y en el animal doméstico, y en toda la tierra, y en todo lo que se arrastra que repta sobre la tierra, y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y fémina los creó, y los bendijo Dios y dijo a ellos, Dios, sean fructíferos y lleguen a ser numerosos, llenen la tierra, domínenla, subyúguenla y rijan en el pez del mar, en la ave de los cielos y en todo animal silvestre que repta. Pero algo terrible le ha pasado a este ser humano, que su vida, su comportamiento, su manera de ser, niega, cancela esta vocación de Dios para el ser humano, tanto hombre como mujer. Más bien, este ser está ahí aislado,
está, ha perdido, está fuera de sus cabales, se lastima, se daña a sí mismo, y no responde a esta vocación. Esta es la vocación del ser humano, esto de vivir en comunidad, de cuidar de la creación. Más bien, él se desentiende de todo ello. Está ahí esta criatura de Dios, ahí algo terrible le ha pasado. O incluso si considerásemos Génesis 2, algunos extractos de Génesis 2, y dio forma, Yahvé Dios, al hombre polvo del suelo, y sopló en sus fosas nasales aliento de vida, y fue el hombre como un alma viviente, y plantó Yahvé Dios un jardín en Edén desde el este, y colocó, instaló al hombre a quien dio forma. ¿Y qué es lo que iba a hacer el hombre? Allí dice, tomó Yahvé Dios al hombre e hizo o lo asentó en el jardín de Edén para trabajar arduamente en él, o para labrarlo, para cuidarlo o preservarlo. Y aquí, en vez de estar en un jardín, este hombre está en las tumbas, donde impera la muerte. Este constante recordatorio de lo que nunca debió ser o pasar con el ser humano, la muerte. Allí es donde él vive. No labra en un jardín, no lo cuida, no lo protege, vive allí donde no hay vida. Algo terrible le ha pasado a esta persona. 2:18, y dijo Yahvé Dios, no es bueno el existir del hombre para soledad de él, haré que él, para él una ayuda como la contraparte, antítesis de él. Y si uno sigue leyendo el relato, primero Dios crea estos animales, le trae al hombre y después sigue la soledad del ser humano y viene 2:22, construyó o diseñó Yahvé Dios a partir del costado de él, de que tomó del hombre una mujer y la trajo al hombre. Es decir, entonces vemos a este hombre cuya vida comunica esta total contradicción de lo que Dios dispuso para el ser humano. ¿Quién está atentando contra el designio de Dios, contra los propósitos de Dios, de modo que esta persona es una total negación o contradicción de lo que Dios ha dispuesto para el ser humano, hombre y mujer? Algo terrible está pasando aquí y Jesús tiene que confrontar eso, tiene que remediar eso, tiene que reivindicar el orden creado o instaurado por Yahvé Dios. Así que hemos visto esto, la deshumanización de esta persona, ¿ah? Y en su momento vimos en Marcos 1:27, este término, esta expresión, espíritu impuro o inmundo. Ocurre algunas veces, bueno, ahí es solo para recordar, 11 veces aparece esa expresión, a veces en plural, a veces en singular, en todo el Evangelio según Marcos, y otras 11 en el resto del Nuevo Testamento, pero predomina en el Evangelio según Marcos esta expresión. Y también veíamos en el Evangelio, y aquí este es el caso, ¿ah? Se hace esa ecuación semántica, espíritus impuros equivale a demonios, ¿ah? Este es el término. Y veíamos también en su momento que en el Antiguo Testamento ese vocablo sair, que puede entenderse como demonio cabra, por ejemplo, ocurre solo 4 veces en el texto hebreo: Levítico 17:7, Isaías 13:21, Isaías 34:21 y segunda de Crónicas 11:15, pero particularmente en los textos de Isaías, ese término, que a veces se entiende como en el griego como espíritu impuro o inmundo o demonio, ah, apunta a esas seres, ah, que quedan como vestigio de que llegó el juicio de Dios. Eh, Isaías 13, Isaías 34, ha ocurrido una desolación a consecuencia del juicio de Dios, y vestigio o evidencia de ese juicio, de esa desolación, son estos seres, estas entidades, estos demonios en griego, estos Sair en hebreo, que están ahí, que pululan ahí, que hacen de esa su morada, ¿no? Y desde luego, eso es algo que no deseaba el Señor, ¿no? Pero ha llegado al juicio. Entonces, ese es el trasfondo. En el Antiguo Testamento, de hecho, hay muy poco sobre el trasfondo de estos espíritus inmundos, salvo estos pasajes, ¿no? Pero eso nos da una idea. Algo le ha pasado a la creación, algo le ha pasado a las criaturas, al ser humano en particular, que ha llegado el juicio de Dios, y evidencia de ello es la existencia de estos seres, están por allí, ¿no? Pero lo que vemos aquí de una manera dramática es cómo estos seres
disminuyen la condición del ser humano, ¿verdad? La hacen menos, frustran la vocación del ser humano. Este es el efecto, el impacto de cualquier espíritu impuro o inmundo. Nos disminuye, nos hace menos. No podemos estar a la altura de aquello que el Señor espera de nosotros, de aquello que cuando nos creó espera de nosotros. No podemos ser lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Ah, y por otra parte, solo recordemos en palabras de Jesús, esta fue su respuesta a esa objeción que le hicieron. Si el adversario, si hijo Satanás, se erige a sí mismo y se dividió, no es capaz de permanecer o estar firme. No. Al contrario, un final tiene. Al contrario, no es capaz nadie que a la casa del fuerte o del poderoso entrando los recipientes de él saquear completamente, sino primero al fuerte o poderoso ata o amarra o encadena y entonces la casa de él saqueará completamente. Jesús usa esta suerte de lenguaje figurativo, pero así se refiere a Satanás, el fuerte, el poderoso. Bueno, llega a este territorio hostil, antagónico, a esta zona donde el ser humano ha sido disminuido. Llega Jesús, el más fuerte, el más poderoso, y entonces tenemos este encuentro 5-6, y viendo a Jesús, esta persona dominada por el Espíritu, dice, corre hacia Jesús, se postra ante él y clama o grita con una gran voz, que a mí y a ti, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo. De hecho, esto nos recuerda, bueno, esta frase ocurre en Marcos 1:1, Marcos 3:11, y también allí son espíritus inmundos que reconocen a Jesús. Esto es lo extraordinario en los evangelios, ¿ya? Si alguien reconocía quién era Jesús, eran justamente estos espíritus inmundos. Ellos sabían quién era este Jesús. Le dicen Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo. Y quizá recordemos de nuestra pasada serie basada en el texto de Génesis, del 11 al 25, Abraham y Sara. Cuando llegamos a Génesis 14 nos encontramos con esa expresión, ¿verdad? El Yon, que significa Dios el más alto o Dios el Altísimo, la usa el rey Melquisedec, ¿no? Se refiere, saluda a Abraham así, le bendice con ese, y Abraham rectifica, ¿verdad? Abraham dice, Yahvé Dios, el más alto, el más altísimo. Pero bueno, ahí es donde ocurre por primera vez esa expresión. Así que tenemos a este espíritu o a estos espíritus que vienen a ese encuentro de Jesús. Llega Jesús, saben quién es Él, ¿verdad? No hay argumento, no hay conflicto en realidad. Simplemente esta persona dominada por estos espíritus se postra ante él, implora, suplica, no me torturases, no me atormentases, no me examines, ¿no? Porque ya Jesús venía a eso, a liberar a esta persona de esa opresión, de eso que disminuye, que hace menos al ser humano. Ya le estaba diciendo, sal, espíritu impuro del ser humano. Así que, ah, y preguntaba a él, o sea, Jesús pregunta a esta persona, ¿qué nombre fue dado a ti? Y dice a él, Legión, el nombre dado a mí, pues muchos somos. E imploraba a él muchas veces, de modo que no a ellos enviara fuera de la región campirana. Si observan la transición entre versículos 9 y 10, la pregunta es, bueno, es decir, este, el versículo 2 nos dice que esta persona estaba dominada por un espíritu, no habla en singular, y ahora en versículo 10 ya habla en plural, ¿verdad? No a ellos, literalmente dice así en el griego, o sea, está hablando ya en plural, son varios los espíritus inmundos. Es un caso extremo este, ¿verdad? Es un caso paradigmático en ese sentido, pero esto es lo que hace un espíritu inmundo, o lo que hacen varios, ¿verdad? Disminuye, restan esa condición de humanidad al ser humano. Son legión, son muchos. Interesante el nombre, porque ese nombre, legión, en realidad es una transliteración en griego del latín legio, ¿verdad? Que era la unidad por excelencia del ejército romano, ¿verdad? El ejército de sus unidades eran las legiones, las varias legiones que tuvo, conforme se fue desarrollando este concepto del ejército, el ejército romano.
eran las legiones, ¿verdad? Las principales unidades, y ya dentro de las legiones se iban subdividiendo en unidades más pequeñas, pero hay esa connotación, ¿verdad? Y el punto es este, como alguien observaba, así como, así como estos espíritus inmundos dominan, controlan y hacen menos a este ser humano, también así a veces ciertos regímenes políticos hacen menos a una población, restan, impiden, frustran el florecimiento, la plenitud de lo que debe ser una sociedad a la luz de lo que Dios ha dispuesto para el ser humano. Quizá hay un eco de ello, hay un eco de ello. De hecho, la primera vez que encontramos esa frase de espíritu inmundo fue Marcos 1:23, e inmediatamente estaba en la sinagoga de ellos un ser humano con un espíritu inmundo. Y es lo extraordinario, ¿verdad? Sea en territorio no judío o en territorio judío, sea en las tumbas o en una sinagoga, allí puede estar un espíritu impuro o inmundo. Y de hecho, casi el lenguaje que utiliza este primer caso que vimos en Marcos 1 es muy similar al lenguaje que se utiliza en Marcos 5. Clamaba, gritaba, otra vez diciendo, ¿qué con nosotros? ¿Va? Aquí ya habla en plural porque está, ah, y a ti, Jesús Nazaret, viniste a destruirnos, sé tú quién eres, el Santo de Dios. ¿No? Así que en una sinagoga había una persona dominada por un espíritu inmundo, y ahora que Jesús va al territorio no judío, ¿ah? Allí en las tumbas vivía una persona que también estaba dominada por varios espíritus, y el lenguaje prácticamente es el mismo, identifican, reconocen quién es Jesús, y también es la misma orden de Jesús: sal de él, sal, y déjalo, libéralo, deja que este hombre vuelva a ser lo que Dios quiso que sea. Esa es la misma implicación. Así que, sí, este es el lenguaje. Pero pareciera por el término que utiliza, es una legión. Recuerden, el pueblo, solo para hacer este breve punto, este es el primer siglo después de Cristo, y decía, en ese lugar del mundo quien imponía términos y condiciones era el Imperio Romano. La historia de Roma generalmente se ve en tres etapas: cuando fue una monarquía, cuando fue una república, y posteriormente cuando fue un imperio, a partir del año 31 antes de Cristo, es decir, para cuando Jesús vive allí en esa zona del mundo, ya había hecho esa transición Roma a la forma de un imperio a partir del año 31 antes de Cristo. Y fue el general romano Pompeyo el que eventualmente en el año 63 antes de Cristo se hizo de ese territorio de Jerusalén y de Galilea, de Palestina. Brevemente cito a Dion Casio. ah, ah, am, Así pues, Pompeyo se dirigió contra este y sus vecinos, los redujo sin esfuerzo y estableció una guarnición. Desde allí partió hacia la Siria palestina, puesto que también se habían producido devastaciones en Fenicia por obra de los habitantes de aquella zona. Reinaban sobre dicha zona los hermanos Hircano y Aristóbulos. Ellos reinaban en, como dice aquí, así le llamaban Siria Palestina, el territorio de Palestina, ahí donde vivía el pueblo judío con relativa autonomía, pero estos hermanos estaban en conflicto, así que viene el general Pompeyo a mediar, y más adelante digo, Pompeyo se hizo con Hircano, que no disponía de fuerzas importantes, sin recurrir a las armas, y Aristóbulo lo arrinconó en cierto terreno hasta forzarlo a entrar en conversaciones. Como no hacía entrega ni de su tesoro ni de su guarnición, lo mandó encadenar. A partir de aquí se adueñó fácilmente del resto del país, excepto Jerusalén, cuyo asedio le planteó dificultades, pero finalmente se hizo de Jerusalén. ¿Verdad? Este es el relato de Dion Casio de cómo en el año 63 antes de Cristo el general romano Pompeyo se hace de ese territorio, el territorio de Galilea, de Judea, de Palestina, pues, para el Imperio Romano. Y a partir de entonces, años 63 años de Cristo, ellos impusieron términos y condiciones en esa zona del mundo y lo mismo reitera otro autor, Estrabón, o sea, eso es dominio común. Por ejemplo, ya en Funciones, el Imperio, por Octavio Augusto, el lenguaje que él utiliza es este en sus memorias que publica en el año 13, 14 después de Cristo. Quizá Jesús pudo haberlas
leído, ¿verdad? Se publicaron tanto en latín como en griego en varias partes del imperio, y así comenzaban estas memorias del emperador. Abajo se encuentra una copia de los logros o hazañas del divino Augusto, por medio de las cuales él logró someter al mundo al gobierno de la gente de Roma y de los gastos en los que incurrió por la República y gente de Roma, tal como están inscritos en dos columnas de bronce que han sido erigidas en Roma. Las gentes, por ejemplo, este es un extracto, ¿eh? Las gentes de la Panonia nunca tuvieron un ejército del pueblo romano que viniera cerca de ellos antes de que yo llegara a ser líder. Yo los sometí al gobierno del pueblo romano. Este es el lenguaje que utiliza el emperador en sus memorias, ¿eh? Es el lenguaje bélico, a punta de espada y sangre, someten, dominan, controlan. Ese fue el lenguaje imperial que se presentó, como en otras ocasiones hemos visto, como el Evangelio, ¿verdad? Como la Pax Romana. Y él mismo se presentaba como el Hijo de Dios. Así que teníamos este discurso cultural, este discurso imperial, y aquí está Jesús en ese lugar y le dice esta persona o los espíritus inmundos, somos legión. Y así como estos espíritus disminuyen al ser humano, también hay instituciones, hay regímenes que también hacen menos al ser humano. Yo extendí el territorio de todas aquellas provincias del pueblo romano cuyos pueblos vecinos no estaban sujetos a nuestra autoridad. Ese es el lenguaje del emperador, pero las voces disidentes nos dan otra perspectiva. Esta es la voz de la provincia de lo que hoy es Inglaterra, ¿verdad? La provincia de Britania, que estaba por ser sometida por el Imperio Romano, esto cuando el emperador Claudio lo fue. Lo fue, y dice, esta era la perspectiva de los dominados, de los sometidos, hablando de los romanos, decía, saqueadores del mundo, cuando les faltan tierras para su sistemático pillaje, dirigen sus ojos escrutadores al mar. Si el enemigo es rico, se muestran codiciosos, si es pobre, despóticos, ni en el oriente ni en el occidente han conseguido saciarlos, son los únicos que codician con igual ansia las riquezas y la pobreza. A robar, asesinar y asaltar, llaman con falso nombre imperio y paz al sembrar la desolación, ¿no? Así que tenemos la perspectiva del que domina y la voz del dominado, del sometido, ¿ah? De la devastación, de cómo disminuye la vida en comunidad, ¿no? Entonces, en el Evangelio, volviendo a atrás, ¿no? Eh, Se llama legión esta persona, ¿verdad? Hay un eco, una resonancia, una alusión, si se quiere, velada, sutil, a esas condiciones de esa zona del mundo, ¿verdad? Había un régimen que imponía términos y condiciones, pero en realidad también disminuía la vida, la condición del ser humano. Así que, ¿qué es lo que hace Jesús? Y continuamos leyendo nuestro texto. Ahora bien, se encontraba por ahí, por la montaña, una piara o una manada grande de cerdos siendo apacentada e imploraban a él. Veamos la persona del verbo, ¿verdad? El plural, es tercera persona plural. Imploraban a él. ¿Quién está hablando? ¿El individuo o los espíritus? ¿Verdad? En el texto hay esa ambivalencia y parece que aquí son los espíritus los que hablan, ¿no? Le hablan a Jesús, por más que hablarles, le ruegan, le suplican, le imploran, envíanos a los cerdos de modo que en ellos entrásemos, se los permite Jesús, y saliendo los espíritus inmundos, ahora ya es en plural, de aquí en adelante es en plural, salen, son varios, son muchos, se precipitó la piara o la manada hacia el empinado acantilado en el mar, como 2000 cerdos, ¿eh? Wow. Y se ahogaban en el mar, se ahogaban en el mar. Así que, nuevamente, ¿cuál es el efecto de estos espíritus? Ahora, los que se ahogan son los cerdos, ¿verdad? El texto no elabora y nos dice se ahogaron los espíritus, pero digamos que este fue el vehículo. El punto es este, ¿va? A donde está ese espíritu inmundo, la creación en general disminuye, es trastocada, es socavada, es negada de alguna manera, ¿verdad? Aquí los cerdos mueren, simplemente son anegados porque esa fue la consecuencia de que llegaran los espíritus inmundos a ellos. Pero cuando estaban con el ser humano, lo disminuyeron dramáticamente, ¿verdad? Dramáticamente. Entonces, un espíritu inmundo, su efecto, su impacto en la creación siempre será, digamos, negar, ¿verdad?
negar, ir en contra de lo que Dios estableció para su creación, ellos, su intención siempre será disminuir, socavar, desafiar, digamos, al Creador en ese sentido. ¿Cuál es la reacción de los que atestiguaron? Dice, y quienes las apacientan huyeron. Es decir, quizá vieron o escucharon incluso a lo mejor esta conversación de Jesús con esta persona y ven cómo su ganado de cerdos se ahogó y huyen. Van a la ciudad o al pueblo y también a los campos, pregonan, eran varios, y sus vecinos vienen a ver lo que ha ocurrido, vienen hacia Jesús en particular y además observan, ¿no? Y aquí quisiera llamar su atención al versículo 15 y 16, la construcción gramatical en griego literalmente dice, observan a quien está poseído por un demonio. Desde la perspectiva de ellos, esa persona que han conocido de años probablemente, ¿va? De años, que sabían que vivía ahí en las tumbas, que querían, alguna vez intentaron someter, no pudieron, que se laceraba, se lastimaba a sí misma, sabían que esa persona estaba dominada por algo, ¿verdad? A quien estaba poseído, a quien está poseído. Esa construcción está en presente, ¿verdad? Y gramaticalmente, dado los eventos, uno podría decir a quien estaba poseído por un demonio, ¿no? Ya Jesús lo liberó, porque nos dice, esa persona estando sentado, estando vestido, estando en su juicio o en sus cinco sentidos o estando cuerdo, ¿verdad? Y otra vez, quien había tenido la legión, ¿verdad? Algo le ha pasado a esta persona. A la persona que ellos conocieron, esa persona está todavía dominada por un demonio, pero no, algo le ha pasado. Ya está sentado, ya está vestido y ya está en sus cabales, en su juicio. Algo dramático ha ocurrido y esto genera temor en ellos. Y después los pastores, los, los, eh, los ganaderos, digamos, de esta piara de cerdos, informan con gran detalle eh, cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Ah, vieron ese encuentro de Jesús con eso, ese diálogo, quizá escucharon ese diálogo con Jesús, ¿no? Vieron cómo los cerdos se precipitan al mar y entonces el consenso, la reacción de ellos es, imploran, ahora son ellos los que imploran a Jesús, que se vaya, que se marche de sus límites, de sus fronteras. Llegó el reino de Dios a esa región del mundo y provocó esta reacción extraordinaria, quizá incomprensible para nosotros. Uno diría, finalmente llegó alguien que pudo atender a esta persona, la libera de aquello que lo hacía menos y esta persona recupera su condición de humano en Jesús. Es liberado por Jesús, pero no es así. Es decir, Jesús vuelve a la barca, y el que ha sido librado implora a él, a quien estuvo poseído por un demonio, de modo que con él quería ir con ellos, ¿verdad? Quería ser uno más de los discípulos de ese círculo íntimo de Jesús que estaban con él en la barca, que le acompañaron a esa misión, quería integrarse a ellos, pero Jesús no se lo permitió, no le concede esa petición porque tiene otra misión para él. Al contrario, dice a él, ve fuera a la casa tuya. Y ese ve fuera a la casa tuya es exactamente la misma indicación que Jesús da a aquella persona que descendió de un camastro totalmente en parálisis o paralítico. Jesús lo sana, se lleva su camastro y sale caminando, pero va con esa orden de Jesús, ve fuera a la casa tuya. La misma indicación, exactamente la misma frase en griego. Y aquí dice, ve fuera a la casa tuya hacia los tuyos, ¿no? Evidentemente este hombre tenía familia, ¿verdad? Pero todo ese tiempo en esa condición estuvo apartado, extraño, ajeno, distante. Infórmales, tantas como, así dice el griego, ¿ah? Tantas que, bueno, nos invita a nosotros como autores, pues, tantas como el Señor a ti ha hecho o contigo ha hecho y te mostró misericordia, ¿no?
eco de todas estas expresiones que leemos con frecuencia, especialmente en la literatura profética, en los salmos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace él? Partió, se fue, marchó y comenzó a hacer lo que los discípulos de Jesús, los otros 12 o los otros más, hacían, también a proclamar en voz alta allí en Decápolis, ¿no? Tenía todo ese vasto territorio para estar pregonando tantas como hizo a él Jesús. Y todos estaban asombrados o atónitos o impresionados, porque cualquiera le iba a reconocer: tú eras el que vivías en las tumbas, tú eras el que yo intenté someter con cadenas y billetes, pero no te pude, ¿verdad? Me aventaste, ¿no? Eras tan fuerte, tú eras el que gemías y tenías esa voz lastimera, y puedo ver tus cicatrices, ¿verdad? De cómo te cortabas, cómo te lastimabas. Tú eras eso, ¿no? Y por eso estaban asombrados o atónitos. Como alguien bien acertadamente dicho, este probablemente fue el primer apóstol a los gentiles, ¿no? Este fue el primer discípulo no judío, ¿no? Que va a territorio no judío, no judío, en toda esa zona. Entre ellas estaba Damasco. Y recordemos que cuando Pablo va de Jerusalén a Damasco, en ese trayecto Jesús, Jesús ya exaltado, le encuentra y le dice: hay una comunidad en Damasco. Si esta persona, hay un profeta orando por ti, ¿no? Quizá, quizá ese fue el fruto del trabajo de esta persona, ¿va? Esta es mera especulación mía, ¿eh? Pero es una posibilidad histórica que estas comunidades en esa zona del mundo fueron el fruto de esta persona que Jesús liberó y transformó y le devolvió su condición de ser humano, su vocación como ser humano. Ah, Así que en conclusión, hermanos, este es un texto singular. Marcos nos presenta el encuentro de Jesús con un ser humano cuya humanidad ha sido socavada, trastocada, disminuida, ¿verdad? Casi cancelada del todo por esta legión de espíritus inmundos o impuros. Y tal deshumanización, ocurre este proceso, es del todo aislado, vive entre las tumbas y se autodestruye, ¿verdad? Esta es la condición de esa deshumanización. Bueno, esa deshumanización subraya la agenda de los espíritus inmundos. Atentan contra la creación del Creador y del Señor. El efecto de un espíritu impuro o inmundo es ese: ¿eh? Nos disminuye, nos aleja, nos distancia de nuestro Creador. Así que la liberación de ese ser humano al recuperar su humanidad y ser ahora un agente que proclama la liberación de Jesús, es decir, va a proclamar el Evangelio. Eso es el Evangelio, ¿no? Es por demás extraordinaria cuando se trata de una persona sin vínculo alguno con el pueblo de Dios del pasado, ¿no? Algunas implicaciones de este texto tan peculiar, tan singular, puede ser esta: ¿eh? ¿Cuál es la naturaleza de la legión que hoy día intenta deshumanizarnos? Esos discursos culturales, instituciones, ideas, actividades humanas que hay a nuestro alrededor que nos oprimen, nos disminuyen, nos hacen menos, ¿eh? Frustra, socava ese llamado de Dios para nosotros como ser humano. Desde luego, lo más profundo es, desde luego, el pecado del ser humano, ¿no? Pero estas instituciones, estas ideas, estos discursos alrededor que germinan de ello, ¿ah? Nos hacen menos, socavan, nos asfixian, ¿ah? Otra es: hemos ya acudido a Jesús en busca de su liberación, y en nuestro caso particular, su liberación del pecado. Pero eso, había una persona con espíritu inmundo en una sinagoga, ¿verdad? Así que en cualquier lugar, en la sinagoga o en las tumbas, hay personas con espíritus inmundos, pero allí donde esté, Jesús restaura, sana, libera, cura. Uno vuelve a tener comunión con Dios, con el Creador, por medio de Jesús. Finalmente, ¿cuál es el llamado de Jesús para nosotros hoy día? Tenemos una idea de lo que queremos hacer con Jesús, ¿no? Pero Jesús tiene otra idea para nosotros. Sí, sí quiere hacer algo en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, pero Él tiene otros planes todavía mejores, ¿no? Esta persona quería ir con Jesús en la barca e incorporarse a ese círculo suyo. Jesús no se lo permite, no porque no quiera, sino tiene otra visión, otra perspectiva para él, y le manda ya
a los suyos, a tu casa, a esa región hostil, ¿eh? Y el ser la evidencia palpable, tangible de lo que Jesús hizo con él. Pues así con nosotros, ¿ah? ¿A dónde nos envía hoy Jesús? A ser sus discípulos y al mismo tiempo a ser testigos, ¿ah? Así que, hermanos, bueno, gracias por su atención. Será otra vez un placer.